vivo a través de este canal Galaxia TV, canal 42 y Telecontacto, canal 57, ambos canales del Grupo Medios del Norte. Tal como lo dijimos al principio del programa, tenemos con nosotros al doctor Pelegrín Castillo, una gran figura, ha sido diputado en varias ocasiones, ¿verdad? Y es el presidente en funciones de la Fuerza Nacional Progresista, que es un partido duro y ha jugado papeles protagónicos aquí en muchas contiendas. Y prácticamente la familia Castillo, que ha tenido una firmeza en su accionar en la vida pública. Saludos, Pelegrín. Muy buenas noches, muy contento de encontrarme aquí en este prestigioso programa. Sé que ustedes tienen una audiencia amplia, informada, inquieta, y le agradezco la invitación, la oportunidad al doctor Santo Willy también de haber coordinado este encuentro. Willy de aquí también, sí, de este canal. Yo sé, ¿no? Y Vinicio estuvo aquí. También. Aló, Vinicito. O sea que me siento también en casa, a la disposición de ustedes. Doctor, hay un tema obligado siempre que hablamos con alguno de la familia o de la Fuerza Nacional Progresista, y es el tema de Haití. Recientemente la canciller de Haití ha acusado de alguna manera lo que es a República Dominicana de maltratos de algunos haitianos, habla de unos haitianos que murieron en condiciones incluso de enfrentamiento con algunas de las autoridades dominicanas. ¿Qué opinión le merece a usted esa posición de Haití en estos momentos precisamente? Mira, esa posición de Haití no nos sorprende, para nada. Esperábamos que el nuevo gabinete volviera a las andadas de los anteriores, que es aprovechar cualquier motivo, razón o circunstancia para cuestionar a la República Dominicana, porque todo indica que los haitianos encuentran en las posiciones antidominicanas un factor de unidad y un factor para generar respaldos internos. Y esa posición realmente es una posición consecuente con lo que ha sido la trayectoria histórica de Haití, inconsecuente frente a República Dominicana, porque si hay un país del mundo que ha sido abierto, generoso, tolerante, es República Dominicana. Nosotros le pudiéramos decir la mayor parte de los hechos sangrientos. Aquí el 20% de los hechos sangrientos que se cometen en República Dominicana involucran como víctima o como victimario a un haitiano. Y muchas veces es como resultado de pleitos entre ellos mismos. Entonces esa estadística va subiendo y nos va diciendo que es una migración, más que migración, es una implantación problemática que está balcanizando al país, que está rompiendo la cohesión social y territorial. De todo el país, nosotros recibimos reportes, los hechos que motivaron esa declaración, según me contaron gente de Pedernales, que son relativamente confiables, se originaron en el hecho de que un hacendado dominicano, mayor de edad, creo que tiene 83 años, ultimó dos haitianos que entraron a su propiedad, a su predio, con machete a tumbar árboles, y él, que estaba armado con armas de fuego, los ultimó. Y parece que es una persona de mucho reconocimiento, de mucho respeto en la zona, y por su edad avanzada ha habido cierta tardanza en iniciar los procesos. Creo que es un error. Una cosa es que se le respete mucho y otra cosa es que un hecho de este tipo quede al margen del proceso judicial. Pero, ¿qué es lo significativo? Me decía la persona que me informaba, que la comunidad dominicana en general está consciente de que el
señor mayor, 83 años, se cedió, pero también comprende que ese señor tenía miedo, preocupación, porque estaba en solitario, con haitianos armados en su finca, y él de alguna manera usó el arma para ultimar dos nacionales haitianos, y hay temor en la comunidad. Esa es la parte peligrosa de todo esto, porque en toda la zona fronteriza los incidentes entre dominicanos y haitianos se están multiplicando. Entonces aquí hay una tendencia a enterrar esos hechos, a marginarlo, a minimizarlo. Yo pongo un ejemplo que lo vivo citando, el caso de la finca, fue un acto de terrorismo económico, la finca de Aurindo Tel, una lideresa del Partido Revolucionario Moderno, una líder del sector agropecuario, productora de ovino caprino. Ella hizo unas denuncias muy serias de que desde Haití se estaba produciendo un traslado creciente de animales en forma ilegal. Eso obviamente estaba afectando a los productores locales, pero sobre todo estaba poniendo en riesgo a los productores, criadores de ovinos caprinos, porque el riesgo de enfermedad, si no hay una cuarentena, el ingreso de animales vivos al territorio nacional o muertos al territorio nacional puede traer enfermedades que no la tenemos ahora. Parece que ella se quejó y consiguió como respuesta que los que tienen ese tráfico transfronterizo del lado haitiano, un grupo que es el que vende, el que envía eso, y del lado dominicano, otro grupo que recibe, decidieron darle un escarmiento. ¿Y qué hicieron? Le quemaron la granja. Mataron cientos de animales, son casi 200 animales quemados. Un acto de terrorismo económico. Eso pasó horas antes de la explosión que se produjo en San Cristóbal, que le costó la vida a cerca de 50, 60 personas y dejó una cantidad enorme de heridos. Y yo quiero decirle a ustedes, eso lo he dicho en algunos programas, los servicios de inteligencia del Estado estaban dándole seguimiento a una denuncia de que entre el 14 y el 16 de agosto del año pasado se iba a producir una especie de gran movilización de haitianos en todo el país en protesta de la prohibición de la marcha que se convocó en Santo Domingo en la 27 de febrero, ahí, entre la Abraham Lincoln y la Winston Churchill. Pellegrini, pero eso revela que en el país, suelo dominicano, hay grupos organizados pro haitianos y de haitianos, netamente, que se están preparando. Miren, yo le voy a compartir con ustedes una información, una vivencia, siendo yo ministro de Energía y Minas. Había ido a Rancho Arriba con mis técnicos del Ministerio de Energía y Minas a hacer un levantamiento de proyectos de construcción de hidroeléctricas en Rancho Arriba. Nos reunimos con los productores de invernaderos y hablamos de los problemas de la zona. Después de esa visita, como al mes aproximadamente, me visita el presidente de la Asociación de Invernaderos y me transmite este dato. Me dice, mire, voy ahora a la Secretaría de las Fuerzas Armadas y quiero informarle a usted lo que acaba de pasar en Rancho Arriba. Un grupo de agitadores haitianos organizaron una huelga violenta, inesperada, en todos los invernaderos, exigiendo una demanda salarial, un incremento de un 100%. Y allá se generó un ambiente de fricción
nosotros todos nos atrincheramos en una zona con nuestro personal dominicano y los haitianos se concentraron en otra zona de Rancho Arriba. Como en Rancho Arriba había 6 policías en el destacamento de Rancho Arriba, obviamente ahí no había manera de mantener el orden público, entonces hubo un llamado a la Fuerza Armada que mandó unidades del batallón de Ocoa, que bajó a Rancho Arriba, y eso ayudó a que las aguas bajaran. Se tomaron decisiones de negociar, hacerle concesiones, pero sí se tomó la decisión de expulsar del país y de las empresas a los que habían organizado el movimiento. ¿Quiénes eran? Eran un grupo de haitianos pertenecientes al movimiento Los Petits de Salins, el partido que encabeza el senador Moy Chanchar, que yo tuve ocasión de conocer y de conversar con él. Esa fue una jugada maestra porque esa es la zona mayor de productores de invernadero, de producción de invernadero de República Dominicana, y hacer una huelga violenta era algo para que tuviera impacto nacional e internacional. Después que se levantó la huelga y se reintegraron a trabajar, una parte de los que se reintegraron llevaron navajas y cuchillos y vandalizaron muchos invernaderos. En la prensa no salió nada, porque ni a los productores les convenía que se conociera que su producción tenía ese tipo de problemas internacionalmente, y había un interés en el gobierno pasado, eso fue en el 15, de que ese tipo de hechos no tuviera mayor resonancia. Eso se enterró. Pero fue un antecedente que yo lo vi directamente, porque me lo fue a explicar el presidente de la Asociación de Invernaderos, y que revelaba que ellos tenían una estructura organizada que estaba preparando a los haitianos en diferentes áreas para producir ese tipo de reacción. No, eso coincidía y dentro del país. Claro, cuando yo le pregunté a los productores que por qué ellos no empleaban dominicanos o mujeres en los invernaderos, entonces la explicación que me dieron me esclareció un tema que nos ayudaría mucho a enfrentar el problema que tenemos. Me esclareció el tema de que las mujeres, los jóvenes, en general los dominicanos, no entran a trabajar en un empleo formal si están recibiendo bono luz, bono gas, solidaridad, supérate y otros subsidios. Ahí hay 4,5 millones de dominicanos que están recibiendo eso regularmente porque no están en un empleo formal. Porque desde el día en que ellos entran al empleo formal, pierden esos beneficios. Entonces, el absurdo que tenemos, pues yo le decía, pero esas mujeres deberían estar trabajando ahí. No, es que no lo hacen porque pierden los beneficios. Entonces prefieren la informalidad. Eso pasó en la pandemia en los Estados Unidos. Y tener unos ingresos mínimos, regulares, a entrar temporalmente en un empleo que lo pueden perder en la próxima cosecha. Entonces, y no recuperar los beneficios. Entonces, fíjense cómo las políticas del Estado están provocando desplazamiento de los dominicanos, pero también están creando ambientes de conflictividad creciente. Ya. Entonces, mira, realmente nosotros tenemos que darnos cuenta, lo voy a decir en forma resumida. Hay un proceso de balcanización, de fragmentación territorial, de pérdida de la cohesión social y territorial. Aquí hay 476 asentamientos haitianos en territorio dominicano en crecimiento. Cuando digo asentamiento me refiero a la zona de un barrio entero, una comunidad. Hay zonas donde los haitianos ya son mayoría. No, y hay una población también
que ha ido naciendo aquí. O sea, son hijos de haitianos y ha ido naciendo. Y son haitianos. Y son haitianos. Son haitianos. Según dice su constitución. Y la de nosotros. Y la de nosotros también. Entonces, ¿qué pasa? El senador Marco Rubio nos dio una alerta. Nos dijo claramente, miren, hay un grupo en la política norteamericana, son en la expresión del senador Rubio, que es vicepresidente del Comité de Inteligencia de Estados Unidos, del Senado de Estados Unidos. Nos dice, hay un grupo de izquierdistas del Partido Demócrata que están creando las condiciones para producir un traslado de 3 millones de haitianos hacia el territorio dominicano. En adición a lo que ya hay. Ajá. Eso sencillamente es un crimen internacional. A la luz del derecho internacional público, lo que se está planeando contra la República Dominicana es un crimen internacional. Porque incluso un crimen que puede terminar generando un escenario de guerra. Y yo no tengo duda de que hay sectores en Washington, son 3 que hemos identificado, que están interesados en que se genere ese escenario para entonces venir en plan de intervención humanitaria. Sectores que están en eso, la diáspora haitiana. Esa canciller, Dominique Dupuy, es parte de esa diáspora. Fíjense la expresión que ella dice. Otra vez República Dominicana. Nueva vez República Dominicana. Como que es un programa permanente de desconocimiento de los derechos. La diáspora haitiana. El caucus afroamericano. Y dentro del caucus afroamericano, el movimiento de la Nación del Islam, encabezado por Luis Farrakhan. El que sigue el discurso de Farrakhan, y yo lo estoy siguiendo, lo pueden buscar en las redes, hay primores donde él habla de que en realidad la isla completa era de Haití y España y Francia le quitaron esto a Haití para golpear a los haitianos, porque no aceptaron la independencia de Haití. Pero el cuento no se queda ahí, el cuento es fantasmagórico, porque ellos dicen que el grito de Botman o la rebelión de Macandal, los antecedentes previos a la revuelta que condujo no a Haití, porque hay que recordarle a los haitianos y a los dominicanos, enseñarles que la esclavitud en Haití la elimina la República Francesa. Es la Revolución Francesa, en el momento más alto, en 1795, que toma la decisión de eliminar la esclavitud. Ellos habían luchado por su libertad, pero realmente no lo habían conseguido. Quien decide dar el paso para ser consecuente con los principios de igualdad, fraternidad y libertad es precisamente el Partido Jacobino. Entonces, eso lleva a que los haitianos se conviertan, los que terminaron siendo haitianos, en ese momento eran ciudadanos de Francia, que formaron los ejércitos de la colonia bajo el liderazgo de generales de la República de Francia, negros. Toussaint Louverture era un general negro de la República Francesa, igual que Dessalines, y otros que eran mulatos. Entonces, la historia hay que contarla completa. ¿Cuándo es que ellos van a la independencia? Porque Louverture no declaró la independencia. Louverture se declaró gobernador vitalicio, sin autorización de Francia. Y ahí es que Napoleón y el liderazgo de la contrarrevolución entiende que este hombre está preparando un proceso de independencia para alinearse con Inglaterra y
ordenan descabezar esos ejércitos y mandan a Leclerc. Y cuando intentan restablecer la esclavitud, es que viene la rebelión justa de, bueno, no nos van a volver a reducir a la esclavitud, pero Farrakhan ha construido un relato. Eso quiere decir que es un odio que viene ese es un visceral. Es un proceso complejo, dramático. Porque es un drama que se mantiene y se repite. Es un drama humano. Es un drama. Pero ellos humano. llegaron de último. Pero nosotros luchamos contra los franceses primero que los haitianos. En la batalla de la Limonada, quien derrota a las tropas francesas son los dominicanos. Luchamos frente a los ingleses. Luchamos frente a los españoles en la batalla de Palo Hincado. Es más, frente a los franceses, perdón, en la batalla de Palo Hincado. Quien pone fin al dominio de Francia en la isla no son los haitianos, son los criollos dominicanos. Porque nosotros empezamos a ser llamados dominicanos desde 1635, 45. ¿Qué opinión tú tienes con relación a este intento de pacificar, de ponerle orden a Haití con esta llegada de estos policías militares? Mira, ¿no? de Kenia? Estados Unidos ha enviado equipos militares también, carros yo tengo mucha reserva con lo que está pasando, porque el secretario general tendrá éxito Antonio Guterres, ¿qué dijo? Cuando planteó la primera vez el tema de que hay que pacificar a Haití, se necesita conformar una fuerza internacional robusta. Robusta. Lo repitió varias veces. Pasó el tiempo y no había definición. Luego se produce una definición y porque Kenia dice, asumimos el liderazgo. Pero Kenia empieza... Es una iniciativa simplemente. Kenia empieza con el compromiso de 2.000 hombres y apenas ha podido mandar 400. Y ya tiene una sublevación en Kenia por otros motivos. Entonces, de 650 millones que debieron ponerse ahí ya reservados para esa misión, apenas se han dado 150. Y los otros países que se comprometieron con el envío de tropas, si ven que el líder de la misión no envía el contingente que prometió, que lo reduce, y si ve que no hay fondos, ¿a qué conclusión llega? Bueno, espérate, esta misión no es confiable. Ahora, esa misión sí es suficiente y eficiente para iniciar un conflicto en Haití. Y es de eso que nosotros tenemos que cuidarnos. Porque ese conflicto en Haití puede escalarse, convertirse en guerra civil, trasladarlo para acá, tratar de involucrarnos a nosotros con incidentes alrededor del canal o de otro tipo, o aquí internamente, y entonces ahí sí yo creo que está el plan de esos sectores que no mencioné, pero el senador Rubio sí lo mencionó, a esos sectores del Partido Demócrata, y ahí concretamente al presidente Obama y al presidente Clinton. Ellos saben que tienen un tiempo contado, porque si Trump gana, el escenario se le va a complicar. Entonces ellos van a tratar, de alguna manera, de ver cómo precipitan los acontecimientos, y para eso el pueblo dominicano tiene que estar unido. Yo estoy aquí hoy en Santiago, como me estoy moviendo por todo el país, conmigo un grupo de gente, para llevar la conciencia de que se necesita crear un movimiento patriótico nacional, juntas patrióticas dominicanas, en todo el territorio nacional. Hay muchos grupos ya omitiendo el aspecto político, sacándolo de ahí. Suprapartidario. Exactamente. No vamos a excluir gente de los partidos, no, pero no es un movimiento partidario, es un movimiento patriótico, suprapartidario ante una emergencia para unificar al país y tener al pueblo dominicano en alerta, porque eso puede ayudar a disuadir la maniobra. Si ellos ven esto con los ojos
imperialista de que, bueno, estas dos naciones, Haití está descartada, República Dominicana no es una nación que va a resistir un escenario como el que le están creando, entonces puede que avancen en los planes. Pero si ven en cambio que el pueblo dominicano se organiza, se manifiesta en forma ordenada, en forma cívica, con la ley en la mano, con movimientos como por ejemplo Levanta tu Bandera Dominicana. Todos los que nos están oyendo ahora pueden empezar, saquen su bandera. No, y nosotros como medio de comunicación ustedes los medios de tenemos comunicación a la disposición para poder difundir ese mensaje. Muy pronto le vamos a mandar, claro, el spot invitando a colocar. Es oportuno, ese movimiento es oportuno. Este es el momento. Este es el momento. ¿Por qué? Porque eso puede disuadir a esos que están conspirando contra la República Dominicana. Miren, no basta presionar a los gobiernos, a los congresos, a las Fuerzas Armadas, no. Es que hay un pueblo, hay una nación que se está organizando y que va a resistir. Ese mensaje hay que mandarlo sin extremismo, sin radicalismo innecesario, pero al mismo tiempo aislando a la facción antinacional, porque eso pasa porque hay una facción aquí que por diferentes motivos le está ofreciendo la solución dominicana al problema haitiano. Y no es así. Y no es así. Están negociando con la parte. Ni los haitianos van a aceptar que República Dominicana vaya en plan de hegemonía, que es la contrapartida. Ni nos conviene. Ni nos conviene. Y nosotros tampoco vamos a aceptar una fórmula de esquema binacional, de confederación, porque quieren presentar como un hecho consumado. Mire, aquí no hay nada que hacer. Aquí la única manera de evitar un problema es una confederación, un tercer espacio insular. Por eso se elaboró el plan de contingencia de flujo masivo de migrantes en el año 2019 para las 7 provincias fronterizas. Por eso es tan importante que el pueblo lo conozca y los dominicanos de corazón, yo diría la gran mayoría de los dominicanos, los que están aquí, los que están fuera, que se preparen para una lucha de resistencia, como se hizo en 1920. Mañana, 12 de julio, se celebra el centenario de la desocupación norteamericana. Pero fue resultado de ¿qué? De una lucha que empezó en 1920. Esa lucha empezó 4 años antes. ¿Con qué? Con 1916. No. En el 20. El desalojo, la desocupación fue el 24. Ya. El 20 empezó el movimiento de las juntas patrióticas dominicanas, el movimiento de la Unión Nacional Dominicana, aquí y en el exterior. Y fue tan poderoso que los norteamericanos se fueron 9 años antes que en Haití. Porque si no actuábamos así, se quedaban. Se quedan. La primera intervención. Claro. Pelegrín, la frontera, ¿realmente está segura la frontera? Recientemente secuestraron a un niño dominicano, se lo llevaron a Haití y República Dominicana, tengo entendido que pagó el rescate de ese niño. El ministro Díaz Morfa de Defensa ha dicho que está plenamente segura la frontera con la presencia militar. ¿Cuál es su opinión al respecto? Mire, uno que conoce la frontera, yo fui 20 años miembro de la Comisión de Frontera de la Cámara de Diputados, sin ser fronterizo. Era el único diputado que no era de la frontera, que fue 20 años miembro de la Comisión de Frontera. O sea que yo conviví durante 20 años con senadores y diputados. Y le puedo decir que aunque el gobierno ha tomado medidas, previsiones... El muro también. El muro, que no... Ya por suerte el debate no es si se hace o no se hace, sino si es lo suficientemente eficaz, fuerte, efectivo. Y que lo amplíen.
Pues está limitado. Ya el presidente anunció que va a ampliarlo, pero la verdad es que eso debió estar terminado. Y sobre todo, la parte tecnológica debió estar lista hace tiempo y la bloquearon. La bloquearon, esa es la verdad. Porque hay muchos intereses que no quieren que haya una frontera segura. Entonces, ¿qué yo entiendo que está pasando? Mira, yo ayer, antes de ayer, puse un X, un tweet, porque recibí información de primera mano de gente que lo vio y yo le creo, de que, por ejemplo, en el cruce de Chagüey hay un tráfico teso de haitianos con motores. ¿Y eso no es responsabilidad del ministro? Eso es responsabilidad de la Fuerza Armada. ¿Y migración? Migración no tiene el poder, la capacidad, el número de miembros para la vigilancia de la frontera. Ahora, como digo una cosa, digo la otra. Las Fuerzas Armadas, por ejemplo, están sometiendo a los que detienen, a los poteas. Por ejemplo, nosotros le llevamos a la Procuraduría 92 expedientes. Cuando hablamos con el jefe del ejército nos dijo, nosotros tenemos una cantidad igual o mayor. Migración dice algo parecido. La pregunta es, ¿qué está haciendo el Ministerio Público? Fuimos a la Procuraduría, entregamos la muestra, la relación de los casos y le pedimos un informe. Y ahora recientemente estuvimos visitando la Suprema Corte de Justicia. Y hoy aquí en Santiago, que lo vamos a hacer en las provincias, pero Santiago es muy importante porque todo el tráfico de ilegales que entra por la banda norte, la zona norte del país, pasa por Pasa por aquí. Esa zona ahí de pasa por aquí. Caguaitiano. Entonces, Panameno. ¿qué pasa? Fuimos hoy y hablamos con el procurador fiscal de Santiago y queríamos saber cómo estaban abordando el tema. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos sugerencias. Nosotros creemos que es necesario crear una jurisdicción especial de alcance nacional. Creemos que Fuerza Armada, CEFRON, Migración, Interior y Policía y Ministerio Público y los tribunales tienen que sentarse, hacer un taller y escoger unos protocolos de acción conjunta, porque todos son piezas de un sistema. Entonces, a veces falla una pieza, a veces falla otra. En esos casos, por ejemplo, hay 92 casos sometidos. ¿Cuál es el curso de los procesos? No hay mucha sentencia. Ahora en Santiago, por eso fuimos a donde el procurador, habían detenido hace varios días a 5 nacionales dominicanos que estaban organizando tráfico a gran escala de haitianos. Entonces, es un problema del Estado y tiene que ser respondido por todas las instituciones del Estado, pero el Estado será eficaz si actúa coherentemente, articuladamente y no en forma dispersa. Si el gobierno, los actores estatales son islas de poder o compiten entre sí, no se va a lograr mucho. Tienen que concertarse. Entonces, el papel de organizaciones como la nuestra, como partido y como movimiento patriótico, porque Pronación, por ejemplo, a la que yo pertenezco, está involucrado en ese objetivo y hay muchos movimientos patrióticos del país que están también involucrados en el interés de que se aplique la ley. Pellegrini, ¿tú no consideras que es es un secreto a voces? Aquí el haitiano que va y reúne
par de pesos retorna al otro día. Si reúne Una 15 o mafia. 20 mil pesos, está aquí inmediatamente. Eso Es una mafia. eso lo hemos visto. Porque los camiones de migración bajan. Eso bajan. yo lo he visto, como dicen los campesinos, con estos ojos que se lo van a comer la tierra. ¿Y cuántos puestos de chequeo Entonces, hay? Que es difícil. hay un problema, pero vuelvo y digo, componenda. cuando te mandan 92 expedientes a la justicia y no hay sanción, entonces hay un problema. Hay precedente. Porque hay Problema por todos lados. hay una primera complicidad, línea. Una complicidad. Hay una primera línea que es la frontera. Pero una vez eso llega a los tribunales, el Ministerio Público y los tribunales tienen una responsabilidad. Porque la otra frontera es la frontera jurídica. Claro. La frontera de la ley. No, de y la eso ha Constitución. trascendido a gobiernos. No importa el gobierno que esté ahí, Sí, siempre pero- prevalece. Hay que tomar el tema estilo Bukele. Es que si no incautan vehículos, si no toman medidas enérgicas, como dijo Duarte, el gobierno ha de mostrarse justo y enérgico, o no tendremos patria y en consecuencia independencia nacional. Entonces, eso es lo que está en juego. Por eso el llamado reiterado, señores dominicanos, todos, porque todo el mundo puede hacer, todo el mundo puede aportar. Por ejemplo, con los celulares, es un arma poderosa. Empiecen a reportar qué está pasando. Todo el que vea un tráfico ilícito, repórtelo, póngalo en las redes. Pónganlo en las redes, difúndanlo y pónganle un hashtag, Ojos de la Patria, para generar corriente de opinión. La bandera, vamos a colocarla. Aquí yo recuerdo Abogado por la unas soberanía. imágenes de unos haitianos que estaban ilegales, Sí. estaban en una obra trabajando y fueron Ah, sí. miembros de migración, Sí. lo capturan y luego en el camino Lo sueltan. lo sueltan porque los ingenieros tuvieron que dar dinero para que... Entonces, eso no puede seguir. Pero yo voy más lejos. Eso puede seguir. Yo voy más lejos. En el pacto de nación que se firmó, hay un compromiso de modificar la norma 0597. ¿Por qué? Porque esa norma 0597 es una norma que beneficia a las empresas constructoras con una deducción del impuesto sobre la renta del 100% de todo lo que se pague en nómina. Entonces, las empresas constructoras, ¿qué es lo que hacen? Ponen una nómina corta, mencionan algunos nacionales dominicanos, otros nacionales haitianos, ponen unos montos generales, pero no detallan la nómina. Esa información nunca va a trabajo. Trabajo tampoco la pide. Por ejemplo, yo pude comprobar en el gobierno anterior, cuando yo era diputado, yo hice una prueba con 92 torres entre Santo Domingo y Santiago. Solamente 7, 8 reportaban nóminas. O sea, esa era la excepción, Nóminas no parciales, no totales. no totales. Entonces, Ministerio de Trabajo, que debe verificar el cumplimiento de la norma 80-20, 80-20. Pellegrini, no lo finalmente, hace. Entonces, finalmente, ¿cómo tú evalúas la posición del gobierno dominicano, el presidente Luis Abinader, primero con denunciar en foros internacionales, y la posición que hay hoy día diplomática de República Dominicana con Mira, relación a la situación, al drama de Haití? mira, si vamos a ser justos, en el plano del discurso, el presidente cambió la doctrina de política exterior de República Dominicana. Eso es cierto. El discurso oficial de República Dominicana es claro, ha sido reiterativo, ha sido incluso en algunos momentos hasta desafiante. Muy bien, Firme. muy bien. Después el presidente aseguró con el presidente Moïse un acuerdo, un memorándum, una declaración de intenciones que abordaba aproximadamente 9 puntos, eran 10 en realidad, y resulta que ese acuerdo le beneficiaba enormemente a República Dominicana. Pero
en Haití no lo celebraron, al contrario, lo satanizaron. Y una de las razones por las que yo creo que el presidente Moïse fue ultimado por su propia gente fue precisamente por la firma de ese acuerdo que contemplaba la interconexión eléctrica de la isla, entre otras cosas. Entonces, eso, República Dominicana había logrado un punto importante ahí. El presidente manejó bien la crisis del derrocamiento de Moïse. Después convocó al Pacto Nacional, lo cual es realmente un paso adelante. Lamentablemente. No, y hasta políticamente le sacó beneficio. Pero le sacó beneficio porque la oposición cometió el error de ausentarse. Porque yo hablé con el Y presidente. hasta de oponerse. Y de oponerse, porque yo hablé con el presidente Fernández y le dije, presidente, usted ha sido 3 veces presidente. En un momento como este, ante un problema de Estado, ¿qué es lo que procede? Bueno, lo que procede es sencillamente demostrar unidad. Y usted es el que tiene que estar junto al presidente de un periodo, que es Luis Abinader. Usted es el veterano, usted tiene que estar ahí. ¿Por qué? Porque si esto lo convertimos en un tema de Estado, nadie puede sacar ventajas políticas electorales. Entonces, no quisieron. Al contrario, en algunas ocasiones empezaron a coincidir hasta con los haitianos. Óyeme, increíble. Con todo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Se firma el pacto. Bueno, el gobierno, después de la firma, empieza, y sobre todo después del discurso que él pronunció en Naciones Unidas, en el Consejo de Seguridad. No sé si ese discurso provocó alguna reacción de intimidación, de presión, de chantaje de parte de los poderes internacionales, o una advertencia de que se tranquilizara, que yo le tengo mucha desconfianza a la posición norteamericana porque la he estudiado por muchos años. En el gobierno que yo veo que hay una actitud de mucha confianza en los organismos internacionales y en los Estados Unidos. Entonces, ¿cuál es el problema? Y se lo hemos dicho. Cuando tú vas al exterior, lo que nos dicen, y yo fui a Washington, fui a Bruselas, fui a París, ustedes tienen razón, lo que ustedes están planteando es justo, es válido, es moral, pero ustedes tienen que acompañar el discurso, las posiciones públicas con los hechos, con las acciones. Porque si decimos una cosa y hacemos otra, o el Estado no es capaz de articularse para actuar en una sola dirección, entonces eso, ¿qué sucede? Termina quitándole credibilidad a la posición oficial. Y eso se revierte contra la República Dominicana. Para nadie es un secreto que una parte importante de los ministros de este gobierno no están de acuerdo con esa línea. Claro. Eso lo vivimos. Pelegrín, vamos a agradecerte sobremanera este tiempo que tú nos has dedicado al programa. No, gracias a ustedes. Y un tema tan importante, neurálgico en este momento. Hay una invitación que creo que se está difundiendo ya para el libro de Don Vincho. Bueno, el doctor Castillo. Del doctor Vinicio Castillo. El doctor Castillo va a poner a circular la familia. Próximo 16 de julio. El próximo 16 de julio, en víspera de su aniversario 93. Wow. Su reminiscencia, el primer tomo, porque Dios mediante, esperamos que él produzca ese tomo y otro más. No, se mantiene como un cuarto parte. Y tenemos también en preparación varios libros más. Esperamos también Qué bueno. organizar un evento aquí para traer. Ojalá. En Santiago, muy querido, don Vincho. Sí, doctor, no. despídase de la audiencia. Bueno, un saludo afectuoso a los que nos han visto, a los que han escuchado este mensaje y reitero una exhortación a que entiendan que este es un momento de unidad nacional más allá de los partidos y de que solamente un pueblo unido con la gracia de Dios puede salvar la patria, que está enfrentando los peligros más grandes desde su fundación.
en el escenario más complejo de guerra mundial, de desestabilización continental y de crisis insular abismal. Entonces, unámonos y defendamos lo nuestro, porque es nuestro deber y con la ayuda de la providencia podremos salir adelante en esta prueba de nación. Bueno, muchas gracias, Bueno, gracias, doctor. doctor. Gracias El a programa es ustedes. suyo. Nada, señora, concluye La Ciudad en Vivo. Volveremos mañana. Muchas gracias.